En el primer concepto, desde el punto de vista académico, creo que muchos hemos escuchado, desafortunadamente por situaciones o eventos nefastos como lo que ocurrió en el año 86 en Chernóbil, lo que ocurrió con el Challenger, en el cual hay muchas teorías y muchos libros asociados a cultura de seguridad, en el que había algunos ingenieros que empíricamente habían advertido ahí puede haber una condición insegura. Sin embargo, los que tomaban las decisiones dijeron, sí, pero eso no está probado en ninguna parte, eso es sencillamente una hipótesis, pero esas hipótesis de los ingenieros resultaron ser una realidad cuando se ocurrió este nefasto accidente. Lo mismo Bhopal en el año 84 y el Golfo de México, que es una historia también muy interesante porque todos sabemos que esto le ocurrió a BP, una empresa con una reputación a nivel de seguridad y a nivel ambiental enormes, empresas que se dedicaron durante mucho tiempo a tratar de minimizar los accidentes y estaban preocupados, como decimos nosotros a veces, en el accidente menor, pero resulta que había cosas gigantes que no estaban haciéndole gestión, y eso es un enorme aprendizaje para muchas empresas. A veces la pirámide de Beard nos hace enfocarnos en lo que vemos, pero resulta que a veces el accidente, y sobre todo el severo y el fatal, ocurre en lo que no vemos, en esas cosas que no se hacen de manera muy frecuente, esas cosas que no son rutinarias, pero que infortunadamente no las tenemos controladas de manera adecuada. Dentro de conceptos de clima y cultura, precisamente por todo lo que ocurrió con Chernóbil, toda la industria nuclear empezó a dar los primeros lineamientos. Dentro de ellos hablan de ensambles de características, actitudes en organizaciones, individuos que establecen como prioridad predominante que los aspectos de seguridad son tratados en la empresa como se merecen, con la relevancia que se merecen. Y la segunda es de los británicos, que también habla de otros aspectos que creo que escuchamos mucho cuando hablamos de cultura, que es esas actitudes, esos valores, esas competencias y esas percepciones que finalmente determinan cómo actúa una organización en materia de salud y seguridad. La siguiente. Tenemos entonces tres palabras que en general empiezan a aparecer como factores en común: las creencias, los valores y las actitudes, que eso es finalmente lo que determina la cultura. Y bien lo decía el primer expositor. Damos la siguiente, por favor. No debemos confundir. La siguiente, por favor. Siguiente. No debemos confundir cultura con clima. De hecho, cuando hablan de cultura de seguridad, hay algo que me gusta mencionar. Los profesionales de riesgos laborales, de riesgos del trabajo, no debemos olvidar que nosotros trabajamos mucho la parte humana. Por eso también me encanta que lo hayamos mencionado en varias de las ponencias. ¿Eso qué implica? Que debemos trabajar de la mano con gestión humana. Nuestro rol debe estar completamente alineado a gestión humana y tratar de detectar en una empresa cuáles son esos estilos de liderazgo predominantes, si son empresas autocráticas que se hace todo lo que dice el presidente o son empresas más en las que se permite la participación, y poco a poco detectar esto, que cuáles son las subculturas que existen dentro de la organización, porque probablemente esas subculturas son las que determinan cómo funciona el sistema de salud y seguridad en una empresa. En el caso de la cultura de seguridad, hablamos de algunas que tienen mucho que ver: la cultura de la información. Estamos en una organización en la que los accidentes se pueden compartir y verdaderamente los trabajadores, los supervisores, los jefes están dispuestos a compartir el error, o tal vez tienen temor a que si comparten el error van a ser castigados y prefieren callarlo. Es una cultura de confianza o una cultura de ocultamiento. Esos son de los factores esenciales para poder saber uno si verdaderamente puede haber una mejora dentro de una organización. Si tenemos una cultura de confianza, probablemente la cultura del reporte sea mejor, porque la gente entiende que si yo reporto no me van a castigar, si yo reporto no van a tener una acción disciplinaria, sino por el contrario, la organización se va a preocupar por identificar en todos los niveles cuáles factores organizacionales todavía faltan por mejorar para que no vuelva a ocurrir ese incidente. Y la cultura de la justicia. Esta tiene mucho que ver con la administración de la disciplina. Si las personas se dan cuenta que la disciplina únicamente ocurre con el accidente y no con el acto inseguro, entonces empiezan a asociar, lo que aquí quieren
es que no se vean accidentes, pues entonces los oculto, así de fácil. Y luego entonces, ¿pero por qué lo ocultó? Dice, no, pues porque es que al pasado que lo reportó, tan pronto se recuperó, lo castigaron. Y eso es muy frecuente a veces en las empresas. Entonces es muy importante, primero, entender que la disciplina muchas veces no es el factor que genere la confianza, esa cultura de confianza dentro de la organización. Y segundo, habrá en algunas oportunidades que impartir disciplina, pero hay que saber cómo hacerlo, basándose en una cultura de justicia. Dentro de clima de seguridad, ya lo veíamos en la primera exposición, la clima ya estamos hablando de percepciones. Cuando hacemos todas esas grupos focales, cuando hacemos las encuestas de seguridad y los tabulamos, ahí estamos hablando de esa percepción. Acá dos definiciones, una habla de resumen de percepciones que los empleados comparten acerca de su ambiente de trabajo. Esta es muy genérica, hablando más específico, Niskansen dicen conjunto de atributos que pueden ser percibidos acerca de una organización, particularmente del trabajo, y que pueden ser inducidos por políticas y prácticas que las organizaciones imponen sobre sus trabajadores. Es decir, la empresa pone sus normas, sus políticas, una forma de hacer las cosas, y eso el trabajador termina percibiéndolo y termina actuando conforme a esas políticas. Otra definición, las percepciones compartidas por miembros de una organización. En términos generales, estamos hablando de cultura, valores, actitudes, creencias. Todas esos valores, actitudes, creencias, tanto individuales como compartidas, se reflejan, la siguiente diapositiva, se reflejan en ya la percepción. Es como quien recibe y que finalmente es lo que determina cómo se evalúa esa cultura. Cuando alguien dice vamos a valorar la cultura, realmente estamos hablando, como lo decía en la primera exposición, de algo inadecuado. Realmente lo que se mide es el clima. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí vamos a entrar un poco más en materia. Esto me gusta explicarlo porque particularmente a mí, dentro de la experiencia, en alguna oportunidad me dijeron, bueno, quiero que nos ayude a transformar la cultura, y probablemente algunos de ustedes les hayan manifestado eso, pero pues a uno le dicen cultura y eso, muy bonito todo lo que acabamos de ver, pero en la práctica, ¿cómo hacemos para transformar culturalmente una organización? Entendiendo que hay factores dentro de los accidentes que son ergonómicos, que son de condiciones, hay factores que son de comportamiento y hay factores que son personales. A veces tú puedes tener el sistema perfecto, pero si esa persona tiene algo que lo tiene muy preocupado, bien sea la salud de un familiar, bien sea algo económico, probablemente tu sistema va a fallar. De ahí que a veces hay algunos autores que desafían ese famoso precepto de que todos los accidentes son prevenibles. Dice, vaya y prevenga uno de alguien que tiene un problema familiar. Usted puede hacer todo, pero si esa persona, y solamente esa persona sabe por lo que está viviendo y en ese momento tiene su descuido, vamos a estar hablando de algo bastante difícil de controlar. Me gusta citar a Dan Petersen, y curiosamente me he dado cuenta en la práctica que estos 6 preceptos de lo que ellos llaman cultura de excelencia en seguridad son respetados en términos generales por muchas empresas consideradas de clase mundial a nivel de salud y seguridad. Tenemos estos 6 aspectos. El primero, alta dirección visiblemente comprometida. En el siguiente estamos hablando ya de la gerencia media, es decir, todas las gerencias de operaciones, gerencias administrativas dentro de una organización, activamente involucrada. En el tercero hablamos de supervisores, entendiendo por supervisor todas las personas que tengan personal a cargo dentro de una organización. Y en la tercera hablamos de los supervisores evaluados según desempeño en seguridad. En el cuarto, la participación activa de todos los trabajadores. Este punto es muy importante, entendiendo que participación activa va mucho más allá de lo que aparece muchas veces en funciones y responsabilidades, que es la función de cualquier empleado, cumplir con las normas de seguridad. Pero pues eso tú lo cumples, sí, todos los cumplimos, pero de ahí a ser activo hay mucho trecho. La siguiente, que el sistema sea flexible, ya lo vamos a ver. Y por último, que la seguridad sea positivamente percibida por los trabajadores. Todo esto es un ciclo en el que se necesita un feedback permanente. Muchas veces los sistemas que vemos, los sistemas de gestión, están muy bien escritos, parece que estuvieran de arriba a abajo, pero nunca nos preocupamos por preguntarle a quien lo hace qué opina de ese sistema. ¿Verdaderamente es efectivo? ¿Verdaderamente ese procedimiento sirve?
o está diseñado para americanos o para europeos, pero aquí no funciona, o no tengo las herramientas para hacerlo. Verdaderamente ellos creen en ese interés auténtico de la empresa por mejorar las condiciones mías de trabajo, o la empresa está preocupada es por cumplir la ley, solamente por eso. Esos son unos feedback interesantes. La siguiente, por favor. Vamos a empezar en cada uno de ellos elaborarlo, y como les prometí que íbamos a hablar de cosas prácticas, voy a tratar de resaltar ejemplos en cada uno de ellos. En el primero, alta dirección visiblemente comprometida. Usualmente cuando uno encuentra en los sistemas, como está escrito, te dicen que la alta dirección se compromete a través de una política. Pero ahí es donde uno se pregunta, ¿será que un papel frío firmado por un presidente o un gerente, será suficiente eso para mostrar el compromiso de la alta dirección? Acá empiezo a poner algunos ejemplos de cómo se empieza a ver o a tangibilizar. Yo tuve una discusión cuando empezamos en alguna oportunidad en la empresa a definir o a redefinir los valores, porque yo decía, ¿por qué no me pones la seguridad como un valor? Y entonces empiezan, no, pero eso se sobreentiende, eso es seguridad. Entonces alguna otra me decía, no, es que es un principio. Y yo le decía, ten cuidado con la palabra principio, porque generalmente lo que consideramos como principios, cuando hablamos de principios fundamentales, son como factores externos, como normas, pero realmente cuando hablamos de seguridad tenemos que tratar de involucrarlo como algo que va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es decir, que algo con lo que yo estoy convencido y que no importa que estoy acá o estoy en mi casa, es algo intrínseco. Y aquí hay otro punto. Vamos a ver cómo me va con este auditorio. Quiero que levanten la mano quienes consideran que la seguridad debe ser una prioridad en la organización. Me encanta que todos levantan porque todos caen en la cascarita. Resulta que cuando a uno le hablan de prioridad, hay ¿cómo lo llamamos? Un truquito, y es que las prioridades pueden cambiar. Entonces, cuando tú pones la seguridad en nivel de prioridad, la pones a competir con otros aspectos. Y hay un ejemplo que cita un autor, creo que es Scott Geller, en el libro, y dice, de pronto todos los días nosotros tenemos una rutina y hay cosas que son prioritarias, otras no tan prioritarias, pero hay cosas que no podemos dejar de hacer. Entonces él dice, de pronto un día tú te levantas, y hay cosas que hacemos por rutina, nos levantamos, vamos al baño, nos bañamos, nos cepillamos los dientes, desayunamos, me salté el vestirse obviamente, vestirse, desayunar y salir a trabajar. Pero resulta que el día que tú te levantas tarde hay que sacrificar algunas cosas, ¿cierto? Entonces de pronto dices, desayuno, no, yo desayuno algo por ahí. De pronto la afeitada, hoy me dejo sin afeitar, pero hay cosas que uno no puede salir. ¿Cuál se les ocurre? Vestirse. Todos tenemos que salir vestidos. A mí me gusta pensar en la seguridad, cuando hablamos de valor, como algo que tú no puedes abandonar. O sea, tú sales, pero tienes que ponerte el vestido, tienes que poner el vestido de la seguridad. Entonces ahí el concepto de seguridad como valor, más no como prioridad. Valor es como para decir, es que mi prioridad hoy es ser honesto. O sea, tú ni siquiera lo dices, eso no va como prioridad, está intrínseco. Hasta ahí, a este nivel, tenemos que poner la seguridad, y los invito a que revisen los valores de las compañías en las que trabajan y cuántas se han atrevido a declararlo como un valor. Llámelo sostenibilidad, llámelo salud y seguridad, llámelo seguridad, pero que lo pongan en ese nivel, que todo sea en la organización de la misma manera en la que estamos convencidos que se hace con honestidad y con ética, se hace con seguridad. El siguiente, a nosotros nos funciona mucho. Y a mí me gusta preguntarle a los altos directivos de la compañía, ¿para usted la seguridad es importante? Si la respuesta obvia es, pues claro, le digo, bueno, muéstrame la agenda esta semana, y muéstrame cuántas horas dedicaste a seguridad esta semana. Entonces, no, yo tengo una persona, no, entonces eso no es importante para ti. Y mire la agenda, a ver qué temas revisa. Probablemente tenga temas de clientes, temas de operación, temas comerciales, temas financieros. Ahí hay que invitarlo. Mete, involucra aspectos de seguridad. Como mínimo, nosotros aprendiendo también buenas prácticas, les dijimos, dependiendo del negocio, hay gerentes generales que le dedican 1 hora a la semana, 2 horas a revisar los aspectos críticos de seguridad. Y a uno se le podría ocurrir, pero ¿qué es importante que revise un gerente de manera periódica? Resulta que, empezando por las instalaciones deben tener un estándar de seguridad, y yo debo, como gerente, como dueño de la institución, asegurar
que cumplo con todos esos estándares. A nivel operacional, si yo tengo un taller y en ese taller hay puentegrúas y hay cualquier otro tipo de equipos, yo debo asegurarme que esos equipos cumplen con los estándares de seguridad y no delegarlo. Así como me interesa a mí que la producción salga bien con esos equipos, la seguridad debe salir bien por esos equipos. Yo como gerente general debo asegurar la suficiencia de supervisores. ¿Cuántos de ustedes no han investigado accidentes y una de las causas es supervisión deficiente? Es frecuente, ¿cierto? Pero resulta que luego se da cuenta uno, ¿cómo no va a ser deficiente si tiene 2 supervisores y como 130 personas? Pues siempre va a ser deficiente. Ese ya no es problema del supervisor, es problema organizacional, que en este nivel es donde lo tienen que definir. Cuando se logra esta disciplina y se entiende que el responsable de seguridad no es el profesional que contrataron, sino que la responsable por las instalaciones es la gerente administrativa, el responsable por los estantes del almacén es el gerente de almacén y no el de seguridad. Y a cada uno le llama la atención, le dice, señor, para la próxima reunión necesito que esos estantes estén cumpliendo el estándar. Ahí estamos empezando a dar una gestión efectiva de seguridad. El siguiente, es muy común ver en empresas de clase mundial que nombren en la junta directiva a alguien que vele porque todos los aspectos de salud, seguridad y sostenibilidad sean involucrados dentro de la operación. Ese es otro indicador que nos hace pensar, esta es una empresa que verdaderamente le importa. Y eso ya es más frecuente de lo que uno se imagina en empresas que cotizan en bolsa. Ustedes saben que los aspectos de sostenibilidad, el Dow Jones ya está incluyendo los aspectos de sostenibilidad y por lo mismo en las empresas, así como se mira la parte financiera, se mira la parte social, salud, seguridad y ambiental, porque saben que la reputación de una empresa se viene abajo y se puede cerrar y por muy buenos números financieros que tenga, podemos acabar con una empresa. Y por último, estas empresas se preocupan porque los ejecutivos senior, llámese presidente, gerente de operaciones, gerentes comerciales, reciban formación de aspectos de salud y seguridad. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy acá, en estas empresas lo están recibiendo los gerentes. Y en estas empresas, en Cerrejón, ellos con mucho orgullo dicen, mire, el gerente de seguridad puede ser cualquiera de nosotros, el vicepresidente de operaciones, el vicepresidente comercial, cualquiera de ellos puede desempeñar este rol porque todos han sido formados, tanto en competencias blandas, en competencias de liderazgo, que era algo que mencionábamos. A veces a los ingenieros no les enseñan liderazgo, pero si hay alguien que quiere crecer en una organización debe entender que eso es esencial, saber cómo comunicar, cómo transmitir, cómo inspirar, cómo motivar a la gente. La gente aprende, la gente hace lo que su jefe le indique. Si su jefe transpira y es apasionado con la seguridad, el resto de gente va a funcionar igual. Entonces en estas empresas entrenan tanto en competencias sociales como en las técnicas. Cuando hablamos de técnicas es que un gerente de estas empresas te sabe cuáles son los controles críticos a nivel de izaje de cargas, de montacargas, de trabajo en altura. No se trata obviamente de que hagan el curso, pero que sepan exactamente desde su rol cómo deben asegurar para que todo lo asociado a gestión de trabajo en alturas se dé de manera efectiva. La siguiente. Ya cuando entramos a niveles de gerencia media dentro de una organización, estamos hablando de los gerentes de operaciones, los gerentes de talleres. Ellos deben asegurar que entienden que la seguridad no es un área, la seguridad son ellos como jefe. E insisto, la gente hace lo que para su jefe es importante. Si el jefe todos los días llega y le dice, tú hiciste el preoperacional hoy de esta máquina, el técnico mira y dice, me está preguntando no el de seguridad, es mi jefe el gerente. Eso es importante para él y de ahora en adelante, si no lo estaba haciendo, voy a empezar a hacerlo. Ellos dicen asegurar una conducta regular de los subordinados. Generalmente los subordinados de los gerentes son jefes, son supervisores. Ellos deben asegurarse que sus supervisores entienden que la responsabilidad no es algo que delegan a un departamento de seguridad, sino que ellos son los responsables. Entonces, en esas reuniones, un gerente se sienta. Nosotros creamos algo que nosotros llamamos Comités Ejecutivos de Seguridad 2.0, porque era de los de segundo nivel, en el que a los gerentes les exigimos que ellos tienen una agenda, se sientan con todos sus supervisores y jefes y los llaman a cuentas en temas de seguridad. A cada uno de ellos le pregunta,
Tú estás haciendo tus inspecciones, estás haciendo tus observaciones, tu gente tiene el entrenamiento, tu gente tiene las competencias adecuadas para hacer su trabajo. Eso lo debe hacer el gerente, debe asegurarlo. Y si no lo hace, debe hacer un pequeño llamado de atención para que esas cosas se cumplan. Y como lo decían también en otra de las charlas, no solamente se trata de asegurar que el supervisor o el jefe haga inspecciones, haga observaciones, sino asegurar la calidad de esa conducta. Asegurarse que su gente está haciendo inspecciones y observaciones verdaderamente con el corazón y tratando de detectar algo. Y que entienden que una inspección no es una hoja, y lo mencionaban, que yo hago faltando 3 días para que se acabe el mes para cumplir con la meta, sino que verdaderamente es algo que hago de manera sistemática para identificar actos y condiciones a partir de las inspecciones. Y por último, realizar actividades de salud y seguridad bien definidas. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado aquí en Colombia el RUC. El RUC menciona como actividades gerenciales las caminatas. Y hay algo que yo le digo a mis gerentes, y lo vemos también en la industria minera, y hago el símil un poco con lo que es el atletismo. Si a ti te dicen, si vamos a correr 5 kilómetros, y a mí me dicen qué se necesita para correr 5 kilómetros, yo digo, bueno, con que tú salgas 3 veces a la semana, media horita, con eso es suficiente, y ahí en menos de nada estás corriendo 5 kilómetros. Si lo que tú dices es voy a correr el domingo la media maratón de Bogotá, eso sí tal vez no sea suficiente. Lo mismo pasa con seguridad. Si tú lo que quieres es ser una empresa promedio en seguridad, haz la caminata gerencial una vez al mes, que con eso tienes. Si tú lo que quieres es ser una empresa líder y de alta calidad en seguridad, hacer una caminatica no es suficiente. En las empresas, tipo, vuelvo e insisto, Cerrejón, Glencore y demás, cada gerente, vicepresidente, sea el nivel que sea, tienen una cantidad de actividades semanales en seguridad y hay variedad, no es solo una caminata. Tienen que salir, hoy sales y haces inspecciones de herramientas de potencia y miras a ver tú qué encuentras. Imagínese el impacto que tiene ver a un vicepresidente con un formato de inspecciones de herramientas de potencia, revisándolo con el técnico. ¿Qué va a pensar ese técnico? Ahí no creo que le quede duda de la seguridad y la importancia que tiene para esa organización. En el siguiente nivel, supervisores evaluados según desempeño en seguridad. Hay que tener en cuenta que, volvemos al tema, lo que no se mide no se mejora. Y yo tengo que tener una metodología de evaluar el desempeño al supervisor y asegurar que dentro de esa evaluación, así como le mido la producción, así como mido la calidad del trabajo que está haciendo, yo estoy midiendo y asegurándome que ese supervisor está desempeñando todas sus labores, cumpliendo y haciendo que su gente cumpla las normas y estándares de seguridad. Porque ¿qué pasa? Muchas veces ocurre en las empresas, y esto es muy bueno tenerlo o traerlo a colación. Cuando nosotros pensamos en actos inseguros, estoy seguro que a la gran mayoría de nosotros se nos ocurre pensar en el empleado que no tiene el elemento de protección, el que no puso la guarda, ¿cierto? Eso es lo común. Pero no olvidamos que los gerentes hacen actos inseguros, y no estoy hablando de actos inseguros en el taller. En su oficina hacen actos inseguros que repercuten en los de abajo. Un ejemplo de acto inseguro de un gerente, aquel gerente que premia al supervisor de mayor productividad sin tener en cuenta que ese supervisor se está saltando las normas de seguridad. Pues así cualquiera es el más productivo. Ese es un mensaje erróneo que le está dando la organización de no importa cómo logres el resultado, a mí me interesa es que me muestres una productividad enorme. Y resulta que la calidad, todos dicen, ah bueno, la seguridad, aquí desde que tú produzcas, no importa que nos saltemos la seguridad. Si por el contrario dicen, a este lo voy a promover porque es el que asegura que todos los estándares evaluados de manera objetiva se están cumpliendo y los indicadores de desempeño en seguridad están tan bien como los de producción, ahí el mensaje es mucho más claro para esa organización. Y por otro lado, retroalimentación e investigación. Ese es un rol que debe tener el supervisor. Yo he tenido muchas discusiones con gerentes que me dicen, pero ¿cómo se le ocurre que un supervisor va a hacer la investigación? Porque ven la investigación un poquito a los CSI, a lo película en que vamos a investigar y a tratar de detectar cuál fue el culpable para meterlo a la cárcel. Pues esto de las culturas de seguridad que son negativas, que son como para buscar culpables. Y yo lo que les digo es que, ojo, tenemos que mirar a que en nuestra organización tengamos investigaciones orientadas a buscar desviaciones de los sistemas
y no buscar culpables, porque si no, la gente no va a reportar o la gente va a tratar de ocultar la verdad y nunca vas a saber realmente qué es lo que está pasando para tomar la acción adecuada. Y por otro lado, la retroalimentación. Y en este tema de retroalimentación, un supervisor sí que tiene un rol fundamental, y más adelante lo voy a reforzar un poco, en cuanto a generar un sistema en el que la seguridad sea positivamente percibida. Esto sí que es difícil. Cuando a uno lo ponen como profesional de seguridad, uno siente que uno es como un policía, que uno tiene que detectar dónde está la condición insegura, cómo está el acto. Si a nosotros nos llevan a un taller, dicen, identifiquen aspectos de seguridad, todos vamos a buscar lo negativo. Lo mencionaba en la primera charla. No nos enseñaron a buscar lo positivo. Y en lo positivo hay una enorme capacidad de aprender. Entonces lo que le decimos nosotros a los supervisores es, baja y te reto a que si vas a detectar algo malo, detectes al menos 3 cosas buenas. Y hácelo saber a quien lo está haciendo bien. Oye, te felicito porque pusiste la guarda, te felicito porque estás por fuera de línea de fuego. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy esa retroalimentación al técnico, el técnico tiene un reforzamiento positivo enorme y los compañeros, si no lo tenían claro, ahora sí lo tienen claro, qué es lo que a mi jefe le gusta y cómo lo voy a hacer. Y genera un ambiente verdaderamente de una cultura de confianza y una cultura de la que verdaderamente debemos buscar a nivel de seguridad. Otro aspecto que se menciona, participación activa de todos los trabajadores. En la ley colombiana hay algunos, yo creo que en varios países es también frecuente, los comités de salud y seguridad en el que se promueve, pero hay muchas empresas que lo hacen por ley. O sea, que se reúnen a regañadientes y que muchas veces la empresa no les da el tiempo, sino que el jefe lo mira así como mal cada vez que dice que me voy para reunión con el comité y dice, otra vez. Entonces, ahí empiezan a generar esos frenos para que se generen los espacios necesarios para retroalimentar permanentemente el sistema. Nosotros tenemos también lo otro, convivencia laboral. Hay algunos retos, por ejemplo, ahora que mencionaban lo de la accidentalidad del sector de conducción, en el que buscan, ¿por qué no hacer un equipo interdisciplinario en el que ellos mismos digan, traigamos un auxiliar de operaciones, el operador, traigamos el administrativo y hagan grupos focales y traten de detectar desde su perspectiva por qué ocurren esos accidentes? Probablemente ellos tengan mucho más información, como también lo mencionaban en otra de las primeras exposiciones, de la que tienen los libros, de lo que tiene la OSHA, de lo que tienen todos los académicos. Esta gente te va a enseñar cómo se va a fortalecer el sistema. Reportes de actos y condiciones inseguras. Esto es algo que muchos lo decimos, pero a veces es bastante difícil lograr que se haga, que en cada área exista esa voluntad de reportar los actos, las condiciones. Hay muchas técnicas, hay gente que utiliza sana competencia entre un área y otra, un premio al área que más reporte actos, reporte condiciones, pero definitivamente sí es un insumo que permite fomentar la participación activa. Allá en la empresa, ¿qué se nos ocurrió hacer? Nosotros hacemos evaluaciones por competencias. En cada trabajador se mide una competencia y se dice, por ejemplo, en seguridad, cuál es la competencia ideal de un trabajador de esta compañía. Y se dice, la competencia ideal es aquel trabajador que en un periodo de 6 meses al menos ha reportado 2 actos o condiciones inseguras de su área. No son camisas de fuerza, porque decimos esa es la ideal, si no has llegado ahí, pero piensa qué es lo que quiere esta compañía llegar. O sea, que tú te pellizques y te motives a reportar activamente todo lo que veas a nivel de actos y condiciones inseguras. Y lo otro, pues las brigadas de emergencia como otros ejemplos de cómo participar activamente. La siguiente. Sistema flexible. Este es un punto y por eso decía que gran parte de la charla que estoy dando es parafrasearla y decirla en español colombiano, pero pues básicamente muchas veces cometemos el error de pensar que los sistemas, tal como nos los pasan en la legislación, tal como vienen en procedimientos, así es como deben ser. Y resulta que cada vez más le explican a uno, esos sistemas no sirven de nada si quien los hace no los entiende o no le encuentra sentido. O sea, asegúrate, es mejor que no tengas 30 procedimientos, así que tengas 4 o 3, pero que la gente sepa, eso sí es lo que yo hago aquí todos los días. Y ojalá que él haya ayudado a escribirlo y ojalá que él describa
las herramientas que utiliza, el procedimiento, la forma, y que todos sus compañeros estén de acuerdo con que esa es la forma de hacerlo. El siguiente, muchas veces nosotros confiamos mucho de los estándares, pero en todas las organizaciones nos damos cuenta que los días son cambiantes, el componente que se supone que llegaba de una dimensión llegó de una dimensión diferente, el clima de hoy no era el clima de ayer y entonces en un trabajo de campo eso varía. Entonces debo asegurar que en el día a día la gente tiene las herramientas y las capacidades para tomar decisiones con la realidad. Y a nosotros como profesionales muchas veces nos ocurre el estándar de alturas, para no ir muy lejos, que el de nosotros ha ido migrando, pero pues muchas veces es imposible de cumplir. Uno se para y dice, y lo llaman a uno, ¿y cómo hace? Finalmente, ahí es donde está el criterio que uno debería tener y que nuestra gente debería tener. Ante una situación en la que no, ese mundo real perfecto, como lo veían de los perritos sentados comiendo, cuando no lo tienes, ¿qué decisión vas a tomar para que sea seguro? Para que todos estemos en consenso de acuerdo que lo que vamos a hacer es lo que vamos a tolerar como compañía, como equipo de trabajo. Y por último, usar metodologías de identificación, análisis y evaluación de riesgos. Esto es muy frecuente también en empresas del sector minero, como les decía. Ellos son muy disciplinados en que en cada contrato, con cada contratista dicen, bueno, este es tu contrato, estas son las 4 tareas, vamos a discriminar cada una de esas tareas, vamos a utilizar unas metodologías, ellos ya la llaman en Cerrejón el bow tie, pero hay miles de metodologías para asegurar una adecuada identificación y que yo defino por mí mismo todos los controles. La siguiente. Y por último, esta que se ve tan sencilla para mí es la más difícil de lograr. Asegurar que la seguridad sea positivamente percibida por los trabajadores. En mi opinión y en mi experiencia, la mayoría de veces la gente siente la seguridad como algo asociado a la disciplina, entendiendo disciplina como consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque pues así es como la hemos de pronto vendido. Y volvemos a lo que decía hace algún momento. Si todos salimos a hacer una inspección y vamos a buscar cosas negativas, pues la gente asocia la seguridad con algo negativo. Si cambiamos ese chip y empezamos en cada uno de los niveles a hacer esto que hablamos, el reforzamiento positivo, la cultura del reconocimiento, y estamos hablando no solamente de reconocimiento en seguridad, aprendamos a decirle a la gente, oye, qué bien, gracias por lo que haces, lo haces muy bien. Y descríbele por qué, que no sean palabras vacías, sino, oye, tú eres disciplinado, tú eres muy organizado, tu puesto siempre está impecable, te felicito por eso. A veces a nosotros nos da, no sé por qué, como tal vez porque cuando éramos pequeños la mamá de uno, cuando veía la libreta de calificaciones, nunca te felicitaba por las 9 que sí, sino por la una que no. Entonces tenemos eso, pero creo que es un momento que empecemos a reevaluar hasta dónde eso puede minar el hecho de que la seguridad sea positivamente percibida. El otro aspecto, la cultura de la confianza. Si cada vez que investigamos vamos en búsqueda de un culpable, vamos a estar minando esa confianza. Si hacemos todo lo necesario, porque en las investigaciones busquemos, estoy reiterando, las causas organizacionales. Hay una experiencia muy bonita. Algunos de los presidentes de Cerrejón le estaban presentando una investigación y les dijo, devuélvanse y la hacemos después. Yo quiero ver la investigación en la que yo, como presidente, tenga algo que hacer. Si no, esa no está bien hecha. Y en todos los niveles. Si el presidente no tiene algo que hacer, si el de gerente de salud, seguridad, si el de administrativo, si el de gestión humana no tiene algo que hacer, busca algo que hacer porque probablemente haya algo que sea todavía una oportunidad para fortalecer. Interacciones de seguridad. Dentro de lo que les decía que los gerentes de todas estas empresas hacen, hay algo que se promueve mucho y es, no llegues a decir cómo se hace o cómo no se hace. Llega sencillamente a preguntar. Interésate por conocer el trabajo que hacen los demás, interésate por conocer su percepción, interésate por conocer los retos que tiene esa persona para cumplir el estándar que yo se supone que estoy tratando de que él... Y me voy a llevar sorpresas. A nosotros nos pasó un día que estábamos tratando de mejorar el estándar de izaje. Ustedes saben, todas esas eslingas tienen un estándar en el cual ya cuando la eslinga tiene ciertas características hay que cambiarla. Y cuando fuimos a averiguar, bueno, pero ¿por qué no las cambias? Resulta que el supervisor decía, es que hay un factor y es que en la herramientería, si yo cambio mucho las eslingas,
empiezan a sospechar que yo me las estoy llevando para la casa para venderlas de segunda. Entonces yo no quiero que me castiguen por eso. Ahí te das cuenta que hay algunas razones que no te das cuenta que existen hasta que no preguntas y que pueden estar interfiriendo con tu sistema. Y por último, yo sé que a mi colega no le gusta de seguridad basada en comportamiento, pero existen tendencias. Pero a mí me gusta, más allá de las corrientes tradicionales, como filosofía de dejarle algún espacio al técnico, al trabajador base, para que participe en el sistema. O sea, realmente lo que nosotros hacemos, más allá de que sea con el concepto de seguridad basada en comportamiento, es de nuestra clase trabajadora, como lo llamamos, de nuestros técnicos, seleccionar los que son líderes y le decimos, bueno, tú vas a identificar realmente las razones por las cuales se está accidentando la gente, pero tú vas a hacer todo, tú vas a hacer el formato, tú vas a hacer los dibujitos, tú vas a inventarte el logo, es sentirlos, hacerlos sentir ellos dueños del proceso, que ellos mismos, yo les pongo ahí a alguien de mercadeo que sabe dibujar muñequitos y todo para que ellos tengan la posibilidad de jugar a ser el gerente, el líder de los comportamientos que ellos quieren. Bueno, básicamente esto era todo lo que les quería compartir. Hay otras fases en las que se describen, creo que la curva de Bradley, que es muy común por Dupont, que te habla de las culturas dependientes, interdependientes. Todo esto lo que busca es acercarse, cuando se llega a estos conceptos de seguridad positivamente percibida, a esa fase de interdependencia, donde absolutamente todos los niveles de la organización, de arriba a abajo, transversal, están trabajando de manera conjunta dentro de una cultura de mucha confianza, una cultura de excelencia verdaderamente en seguridad. Eso es lo que debemos buscar. Muchas gracias.